del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces lo vamos a definir como un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad, que va a interferir con el adecuado desempeño de niños o adolescentes en las áreas académica, social y familiar principalmente. Entonces, vamos a hablar un poquito de epidemiología acá. Tengamos en cuenta que a nivel global se estima que afecta de entre al 8 al 11% de los niños en edad escolar. Sin embargo, muchos expertos pueden opinar que se sobrediagnostica el trastorno de déficit de atención y en Colombia existen dos estudios, digamos, principales que van a hablar sobre la prevalencia de este trastorno en el país. El primero va a ser el estudio de Hoy Dampa, que se publicó en 2015 y demostró que Colombia es el país con mayor prevalencia del trastorno a nivel mundial, con un 17.1% de la población con este trastorno. Y vamos a tener la encuesta nacional de salud mental realizada en 2015, que básicamente nos dice que la prevalencia ha demostrado una gran variabilidad en sus resultados al oscilar entre el 1% al 20%. Y digamos que dentro de este rango podemos ver que entre el 17.1 de un estudio del 1 al 20 del otro, sí tiene como concordando un poco allí. Entonces vamos a hablar un poco de la frecuencia. Se dice que tiene mayor frecuencia en varones que en mujeres, pero este va a variar entre 4 a 1 a 9 a 1. Pero esto tiene una razón de ser y no necesariamente es porque el hombre, como vamos a ver un poco más adelante, tenga una razón fisiopatológica exclusivamente del por qué es, digamos, el mayor prevalente de este trastorno, sino que vamos a encontrar que normalmente las niñas tienen un subtipo más inatento, son más susceptibles al fenotipo de inatención que al de hiperactividad, y es por eso que, digamos, al momento de diagnosticarlo es más complicado o está subdiagnosticado en niñas. Y en niños, a diferencia, vamos a tener que el trastorno es más de hiperactividad, entonces se nota mucho más y digamos es más fácil el diagnóstico o la identificación de los casos de los niños que de las niñas, porque es mucho más fácil ver al niño corriendo, que no presta atención en clase, que se levanta, que corre, que salta, a diferencia de la niña que simplemente puede estar quieta en su pupitre, pero simplemente está en su mundo, no está prestando atención. Entonces vamos a hablar un poco de fisiopatología. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, vamos a tener que es un cuadro orgánico con origen en deficiencias anatomobiológicas que van a afectar preferiblemente a ciertas estructuras cerebrales. O sea, la fisiopatología de este trastorno está descrita, la causa no tanto como vamos a ver más adelante, pero tenemos que se relaciona con problemas bioquímicos en proyecciones de conexión entre los lóbulos frontales y los núcleos basales. Recordemos que especialmente el núcleo prefrontal del cerebro se va a encargar de funciones ejecutivas principalmente. Funciones como la concentración, el orden, algunas veces mencionan también un poco la concentración, la organización, la planificación, etcétera, toda esa parte va a estar controlada por el lóbulo prefrontal y también vamos a tener que en el lóbulo frontal están las funciones tanto emocionales, también un poco conductuales, como vamos a ver más adelante en las características de este trastorno. Hay factores también emocionales y en la conducta de los niños que van a ser características de cuando se tiene un paciente con este trastorno. Entonces, tenemos en cuenta que va a afectar tanto al transporte como a la recaptación de dopamina y en menor grado al de serotonina y al de norepinefrina y que asimismo la disminución de estos neurotransmisores nos van a llevar a la sintomatología del trastorno de déficit de atención. Entonces, cuando hablamos de la causa, como ya les había dicho previamente, vamos a tener que la causa exacta del déficit y de esta disminución de transmisores no está clara. No se sabe por qué. Entonces, pero sí se sabe que hay algunos factores de riesgo descritos, como son los familiares consanguíneos, los padres con un trastorno de déficit de atención u otro, digamos, trastorno del aprendizaje. Vamos a tener que la exposición a toxinas ambientales como es el plomo o algunos químicos de las pinturas pueden afectar también a nivel cerebral el tabaquismo, el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol durante el embarazo. El nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer son factores de riesgo descritos para este trastorno y, el más importante, la mayoría de los casos son hereditarios por vía autosómica dominante en alrededor de un 77%. Entonces vamos a tener algunos mitos sobre las causas de este trastorno que vamos a romper acá. El primero es que el consumo excesivo de azúcar no está relacionado con el desarrollo de este trastorno. Entonces es un tabú que hay que romper porque muchas personas piensan que si le das mucho azúcar a los niños, pues simplemente no,
sea, les vas a generar el trastorno y no es así. Lo mismo ocurre con el exceso de televisión o de videojuegos, digamos, ya en tiempos un poco más modernos. No es así. Sí es importante que, digamos, estos factores pueden alterar un poco el curso de la enfermedad, mas no es la causa. Entonces sí es importante recalcar eso y tampoco ni los métodos de enseñanza de los maestros ni la educación en casa que se le da a los niños va a ser una causa del trastorno, porque también se solía pensar que los niños que eran muy consentidos, que los niños a los que los padres los tenían con muchas libertades podían generar este trastorno o por el contrario, niños que con muchas restricciones podían empezar a tener malos comportamientos, pero es falso. Sí, y recalco, es importante que tengamos en cuenta que el comportamiento que se tenga en casa y las conductas que tomen los padres con respecto a la educación del niño y también la que se tome en el colegio es muy importante para el curso de la enfermedad, pero no es una causa. Entonces, acá, durante la charla, vamos a estar poniendo algunas preguntas que van a aparecer en sus pantallas y simplemente tienen que seleccionar la respuesta correcta. Entonces, esta es la primera. ¿Cuál es la fisiopatología del trastorno de déficit de atención? Ya lo habíamos hablado. Sí, por favor, pueden responder, seleccionar la respuesta y enviarla. Exactamente. Hay que leer bien. La respuesta correcta es disminución de neurotransmisores en el lóbulo frontal con causa no descrita. Digamos, la mayoría respondió a un aumento de neurotransmisores y no, recuerden, es una disminución. Listo. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a hablar de algo muy importante que son las comorbilidades que pueden acompañar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tengamos en cuenta que algunas de las comorbilidades que vamos a encontrar en este trastorno son, por ejemplo, el trastorno de oposición desafiante, generalmente definido como un patrón de comportamiento negativo, bastante desafiante y hostil, especialmente hacia las figuras de autoridad. Vamos a tener también trastornos de conducta, especialmente marcados por un comportamiento que puede ser un poco antisocial, aunque eso no lo podemos determinar hasta que el niño tenga más de 16 años. También vamos a tener un trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo caracterizado por irritabilidad y problemas para tolerar la frustración. Y esto lo podemos también correlacionar un poco con la fisiopatología. Hablamos de la disminución de neurotransmisores en el lóbulo frontal y es importante recalcar que las emociones también se encuentran allí. Entonces, por eso se puede encontrar esta prevalencia en la comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo. Vamos a tener también discapacidades para el aprendizaje, incluido problemas con la lectura, la escritura, la comprensión y la comunicación, que más adelante vamos a ver por qué van a tener estos niños. Vamos a tener uno súper importante y por eso tiene una pequeña estrella al lado, que es el trastorno por abuso de sustancias, también denominado patología dual. Es muy importante en el contexto de Colombia recalcar esta comorbilidad que van a tener porque lamentablemente dada los problemas de infancia que se tienen en el país y la situación social que se pueda tener, hay niños que pueden tener ya un abuso a ciertos medicamentos, a ciertas drogas o al alcohol inclusive a edades tan jóvenes como de 7 años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el contexto social de estos niños, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, siempre tomarlo en cuenta por esto mismo. Entonces, súper importante el trastorno por abuso de sustancias a nivel, digamos, del contexto colombiano. También vamos a tener trastornos de ansiedad que pueden causar preocupación y nerviosismo abrumador en los niños e incluso pueden llevar a que desarrollen un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a tener los trastornos del estado de ánimo, que se puede incluir pues depresión, trastorno bipolar y comportamiento maníaco. Y vamos a tener también, de últimos, el trastorno del espectro autista y los tics nerviosos o el desarrollo de un síndrome de Tourette, que como recuerden es un trastorno que involucra movimientos y palabras o sonidos no deseados y de forma repetitiva que no se pueden controlar. Entonces, la importancia de entender estas comorbilidades que vamos a tener con los pacientes es porque van a dificultar el tratamiento y también van a definir la adecuada terapéutica que se le tiene que dar a estos niños en pro del enfoque que le demos a la comorbilidad y a la patología, digamos, principal, que en este caso sería el trastorno de déficit de atención. Ya entrando un poco a hablar del DCM-5, que como saben es el manual que, pues, de la Escuela Americana de Psiquiatría,
que nos da todos los criterios diagnósticos y de manejo, vamos a tener tres tipos: el predominante con déficit de atención, el predominio de la hiperactividad e impulsividad y el mixto y combinado. Entonces acá, mientras pasamos esta diapositiva, también les tengo otra pequeña pregunta. Entonces, ¿cuál es la comorbilidad más común asociada al trastorno de déficit y atención? Exactamente, como la mayoría respondió, el trastorno de abusos de sustancias. Entonces, ya definido los tres tipos que vamos a tener según el DSM-5, vamos a tener que la edad promedio de diagnóstico va a ser de 8 a 10 años más o menos, siempre antes de los 12 años, aunque algunos pueden ser diagnosticados hasta la adolescencia. El diagnóstico no se hace antes de los 6 años, porque puede que el desarrollo integral de un niño menor de 6 años no esté completo. Entonces, no se puede, digamos, asegurar a ciencia cierta si estos niños realmente están teniendo esos comportamientos porque es parte de su desarrollo per se o porque realmente tienen el trastorno. Entonces, es importante que siempre esperemos a niños mayores de 6 años para realizar este diagnóstico. Y vamos a tener tres síntomas principales, que también, como dice el nombre de la patología, es hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar de los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5. Entonces, para el déficit de atención, vamos a tener que es un patrón persistente en atención y o hiperactividad o impulsividad que va a interferir con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por uno y o dos, digamos, formas principales, como ya hemos hablado. Para el déficit de atención, vamos a tener que es la inatención de 6 o más de los siguientes síntomas que se tienen que mantener al menos durante 6 meses en un grado que no concuerde con el nivel de desarrollo y que va a afectar directamente las actividades sociales y académicas o laborales del sujeto. Entonces, es importante que recordemos que no puede concordar con el nivel de desarrollo. Es complicado evaluar a los niños. Uno puede decir, no, pero es que tiene ese comportamiento porque son niños, pero aquí es importante siempre recordar que según la edad hay ciertos hitos del desarrollo y ciertas actividades que se espera que el niño pueda realizar a ciertas edades. Asimismo, es por eso que tampoco es muy buen criterio evaluar niños menores de 6 años. Y recordemos que, por ejemplo, si un niño de 10 años debería estar en cierto grado escolar, haciendo ciertas tareas, teniendo ciertas responsabilidades y ciertas actitudes que en estos niños vamos a ver que no se cumplen y que simplemente es como si el niño fallara en hacer tareas simples que a su edad se espera que él haga. Entonces es algo muy importante. Y recalco, al menos 6 meses y que no concuerde con el nivel de desarrollo y pues claro que tenga afectación en los contextos de su vida. Entonces, entre los síntomas que vamos a tener es descuidar detalles. El primero, normalmente se va a ver en tareas, en trabajos que haga el niño. Cuando hablamos de adolescentes y más adultos, vamos a ver en informes, en hojas de cuentas, etcétera, etcétera, donde vamos a ver que hay errores que una persona, digamos, con un nivel de atención básico que le haya prestado al trabajo no va a cometer. Entonces es muy importante recalcar esto, no el mantenimiento de la atención. Estos niños no pueden mantener una atención fija en algo durante mucho tiempo, siempre están como, digamos, en su mundo, también como lo pueden llamar. Vamos a tener que no se escucha cuando se les habla. Eso es algo muy importante porque a veces los padres, los maestros o las figuras de autoridad pueden estarle hablando al niño y él simplemente está afuera, está pensando en otra cosa o simplemente está divagando, pareciera que realmente no escucha cuando se básicamente, no instrucciones. Vamos a para organizar tareas o actividades, especialmente, digamos, en los adultos, cuando se les indica que tienen que organizar un evento, los niños con el horario de tarea o eventos que tenga que realizar el colegio, etc. Vamos a tener que evitar tareas de esfuerzo mental sostenido. Esto, por ejemplo, puede ser cuando los adultos tenemos que hacer un informe o tenemos que realizar ciertas tareas que mantengan nuestra atención en algo, una presentación a los niños, digamos tareas escolares, una clase, leer un libro, un cuento, etcétera. Van a ser tareas de esfuerzo mental sostenido que estos niños no van a poder realizar. Vamos a de cosas necesarias, por ejemplo,
billetera en niños los materiales escolares que se necesitaban para una tarea. Se distrae con estímulos externos, cualquier cosa llama su atención, sea un animal, sea una sombra, sea, no sé, algo del clima, algo de afuera del ambiente. Básicamente el niño va a desviar su atención rápidamente. Vamos a tener que también se va a olvidar de actividades cotidianas y normalmente eso se va a ver reflejado en adultos y adolescentes, por ejemplo, el agua, de la luz, que son cosas importantes, que son cosas que uno hace, digamos, diariamente. O en caso de los niños, también, por ejemplo, en llevar las tareas o en que tenía que hacer algo y se le olvida, está en la casa y le pidieron, por ejemplo, que lave los platos, que ayude a lavar los platos y el niño simplemente se le olvidó y se fue para otro lado. Ya cuando hablamos de la hiperactividad y la impulsividad, vamos a tener que son también 6 o más de los siguientes síntomas. Igual para la inatención, es importante que recalquemos que se necesitan solo 5 o más para adolescentes y adultos de mantenimiento sí, o sea, mantenido durante al menos 6 meses mínimo. Otro criterio otra vez. Lo mismo que no puede concordar con el nivel de desarrollo y que va a afectar directamente las actividades tanto sociales y académicas como laborales. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, está el jugueteo con manos y pies que se retuerce en su asiento, que corretea o trepa cuando no es apropiado. Eso es algo muy importante porque normalmente en situaciones en las que se espera que el niño esté en un lugar sentado, digamos, manteniendo silencio, es muy probable que el niño se levante, se vaya a correr, empiece a trepar o, por ejemplo, que esté en una actividad del colegio y el niño simplemente se desvíe a hacer otra cosa porque prefiere estar gastando su energía. Vamos a tener que por tercero se va a ver cómo si actuara como si lo impulsara un motor. Es básicamente cuando los vecinos, los maestros, personas terceras al niño dicen, uy, este niño no se calma, pareciera que tuviera batería para siempre. Entonces, básicamente sí, el niño tiene mucha energía y no es una energía que se gaste de forma como tranquila, no es una energía usual, sino que es una energía muy abrumadora, es muy hiperactiva. Tenemos que responder inesperadamente antes o pues de concluir una pregunta o una oración. Básicamente el niño se va a meter en conversaciones a veces hasta de terceros para opinar o para interrumpir o simplemente cuando están haciendo una pregunta del colegio el niño empieza a soltar a veces palabras o trata de concluir la oración antes de que lo haga la persona. Vamos a tener que se va a levantar en situaciones donde debe estar sentado, ejemplo, la escuela, la iglesia, es incapaz para jugar o ocuparse tranquilamente. Esto es muy importante porque lo vemos cuando los niños, por ejemplo, están en el receso o los pueden hacer actividades como pintar o como jugar con esos ciertos juguetes. Hay niños que simplemente se pueden sentar a jugar, pero ellos no pueden, simplemente agarran el juguete y corren alrededor del espacio donde estén o molestan a los otros niños, etcétera. O sea, no pueden mantenerse como en su asunto tranquilamente. Vamos a tener que tener una habla excesiva también y dificultad para esperar su turno. Esto también lo podemos evidenciar un poco en que responde inesperadamente o antes de cumplir de concluir la pregunta, porque tiene mucha dificultad para hacer filas, para esperar su turno, para hacer, digamos, cosas organizadas y también vamos a tener que interrumpe o se inmiscuye con otros. Entonces tengamos en cuenta que la clínica del trastorno es diferente a la edad adulta. Normalmente a la edad adulta vamos a tener una disminución del factor hiperactivo, de la característica hiperactiva y de la impulsividad, pero normalmente la inatención sí se va a mantener a lo largo de la vida y pues normalmente si el niño nunca fue diagnosticado pues en su etapa escolar, si normalmente se convirtió en un adulto, puede dificultar el diagnóstico también del trastorno, porque ya en adultos es más complicado identificar esas cosas. Entonces vamos a tener unas condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta antes de hacer el diagnóstico, que es que algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos van a estar presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos tienen que estar presentes en 2 o más contextos. Esto es súper importante. ¿Por qué razón? Tenemos que recordar que la vida del niño se da en diferentes contextos y el niño se va a desarrollar en su casa, en la escuela, en un jardín, con una niñera, etcétera. Y no podemos dejar que simplemente, por ejemplo, si el niño tiene estos comportamientos solo en la escuela, nos tenemos que inclinar más a que algo está pasando en la escuela que haga que ese niño
comporte así, no necesariamente tiene un trastorno, porque si en su casa tiene comportamientos, digamos, normales, como por ejemplo, pues si se mantiene tranquilo, no da problemas en la casa, pero es solo en la escuela, pues realmente no está cumpliendo el criterio de que tiene que estar presente en dos o más contextos. En cambio, un niño con el trastorno de déficit de atención lo vamos a ver mucho más, también se va a comportar de igual forma en el colegio, se va a comportar de igual forma en la casa, se va a comportar de igual forma con la niñera, se va a comportar de igual forma si va a un jardín, a la casa de su amiguito, etcétera. O sea, se va a mantener este comportamiento a lo largo de todos los contextos de su vida. Existen pruebas claras de que los síntomas tienen que interferir con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. El niño que realmente no pasa de grado en el colegio, que ha repetido 3 veces el mismo curso, que lleva perdiendo el año porque no entrega trabajos, ahí se ve realmente, digamos, ese declive en la función académica o, por ejemplo, el niño que no tiene amigos, porque siempre que tiene amigos los puede golpear o los molesta o juega de forma muy intensa, entonces a los otros niños no les gusta juntarse con él. Y también, digamos, ya en adultos, pues el hecho de que no complete los trabajos que se les asignan de forma correcta o completa, también los detalles al nivel del trabajo, la interacción que tenga con otros, el nivel de atención que le preste, digamos, a sus tareas es importante cuando ya estás en el mundo laboral. Entonces, siempre tener en cuenta de que hay un declive, hay un problema que afecta a todas las áreas de esa persona y que los síntomas no se pueden, pues, descartar exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o otro trastorno psicótico y que no se explica mejor por otro trastorno mental, como siempre lo hemos visto como criterio del DSM-5. Entonces, siempre hay que especificar varias cosas. La primera es qué tipo de presentación tenemos. Vamos a tener una presentación combinada si se cumplen los criterios A1 y A2, que son tanto el de inatención como el de hiperactividad, durante los últimos 6 meses. Vamos a tener una presentación predominantemente con falta de atención si cumplimos todos los criterios para inatención, o sea, más de 6 síntomas, más de 6 meses, que tenga afectación y que no concuerde con el nivel de desarrollo, pero que no se cumplieron los mismos para la parte de hiperactividad. Y por el contrario, cuando tenemos una presentación predominantemente hiperactiva o impulsiva, sí se van a cumplir los criterios A2, pero no los A1. Y otra parte importante es especificar la gravedad del trastorno leve, cuando pocos o ningún síntomas van a estar presentes más que los necesarios para el diagnóstico del trastorno de déficit de atención y que los síntomas solo producen un deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Por ejemplo, el niño que sí le llaman mucho la atención en el colegio, que tiene problemas con los trabajos, pero que realmente no hay un declive como tal en la parte académica o que la familia sí nota que tiene el niño como comportamientos diferentes que pueden ser un poco molestos también para la familia, pero que como los digo, no está ocasionando problemas graves dentro del núcleo familiar. Hablamos de moderado cuando los síntomas o el deterioro funcional presentes están entre leve y grave, y en grave cuando tenemos la presencia de muchos síntomas, aparte de los necesarios para hacer el diagnóstico, o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Hablamos de casos graves cuando son niños que ya realmente no pueden mantener la atención en nada. En el colegio ya han repetido grado 3 veces. Básicamente son niños que tienen problemas que la familia realmente ya lo ve como un problema grave, que tiene problemas a nivel del núcleo familiar, que tiene problemas sociales, que empieza a mostrar comportamientos, digamos, ansiosos, también que pueda ya tener comorbilidades agregadas. Ya hablamos también, pues, de parte de una especificada, o sea, un trastorno grave. Y pues se tiene que especificar como tal. Para diagnosticar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, vamos a tener unos criterios acá importantes y el primero va a ser que no hay un único examen para diagnosticar el trastorno. Vamos a tener otros problemas como la ansiedad, la depresión y que ciertos tipos de trastorno del aprendizaje que pueden presentar síntomas similares pueden más o menos, digamos, ocultar o disfrazar el diagnóstico o sí mismo mimetizar lo que esté ocurriendo con el niño y realmente no es que el niño tenga un trastorno, sino que le está pasando otra cosa, que tiene ansiedad, tiene depresión. O también tenemos que hablar de factores externos, como lo pueden ver en la tabla, tenemos la muerte de un familiar, un amigo muy querido, madre con trastornos mental, la familia muy numerosa, porque son niños que realmente buscan atención a veces, que los padres tengan problemas maritales, que pertenezca a clase social baja y así, o sea, tenemos que siempre, como les he dicho ya varias veces, pues
mirar el contexto familiar del niño y pues descartar otras causas probables. Entonces vamos a tener que, hay que interrogar por lo mismo sobre el comportamiento del niño en todos los contextos de su vida. O sea, hay que hablar con los padres, si es el ideal, uno debería ir a hablar con los maestros y también hablar con las personas que cuidan al niño cuando no son los padres, niñeras, padres de amiguitos, etcétera. Y es importante consultar con un optometrista o un oftalmólogo y un audiometrista o otorrino para descartar problemas visuales auditivos que puedan también estar causando este trastorno, porque básicamente un niño que no ve, un niño que le cuesta oír, por ejemplo, en el salón de clases, pues obviamente el niño no va a prestar atención porque no está oyendo. Entonces, pues podría mimetizarse como un trastorno de déficit de atención y no, es realmente que el niño tiene problemas auditivos. Entonces, para evaluar digamos, la severidad y ciertos puntos, hay unas escalas para el trastorno, especialmente en el entorno escolar y familiar, que son los principales que vamos a tener. Entonces, una de ellas es el EDA. El EDA tiene como objetivo medir los principales rasgos del trastorno y de los trastornos de conducta que puedan coexistir con el síndrome, o sea, este nos va a ver tanto trastorno de déficit de atención como comorbilidades, y va a estar destinada a la evaluación de niños de 6 a 12 años. Entonces, el cuestionario va a ser contestado solo por los profesores normalmente. Las respuestas van a ser valoradas en una escala de 0 a 3, siendo 0 nada y 3 es mucho, digamos, en la frecuencia en la que se dan estos comportamientos. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos una tabla de 20 síntomas o 20 comportamientos y como ven al lado derecho, perdón, de la tabla, vamos a tener que está como unas siglas HDA, TC y eso nos va a hablar de hiperactividad, déficit de atención y trastornos de comportamiento. Entonces, nuevamente nosotros vamos marcando y su puntuación se va a transformar en un porcentil que va pues a corresponder a los resultados según las tablas que se llaman baremos. Y básicamente en ellas se van a incluir también todos los trastornos distintos que puedan dar según la puntuación que se obtenga. No debe ser el único elemento de evaluación y tiene una ventaja que es que se puede utilizar en diferentes momentos del diagnóstico. Al principio lo podemos utilizar pues para el diagnóstico y la estratificación de la enfermedad y cuando ya hablamos en fases más avanzadas del diagnóstico podemos tener en cuenta que se puede utilizar para que evaluar si el sujeto si está recibiendo medicación o terapia conductual está mejorando. Entonces, aquí tenemos otras escalas que se pueden utilizar. Tenemos la VAS, que es una prueba tanto para profesores como para padres. Es multidimensional, ya que va a medir numerosos aspectos del comportamiento y la personalidad, incluyendo tanto dimensiones positivas como negativas. Vamos a tener el cuestionario de situaciones escolares y familiares de Berkeley, que va a constar de dos formas paralelas, lo mismo para padres y para profesores, y el cuestionario va a evaluar los problemas de conducta que surgen en 6 diferentes contextos de la vida. El EAE, que va a identificar la existencia de problemas en 4 áreas del desarrollo infantil, que son el social, el rendimiento académico, la atención y la ansiedad. Vamos a tener la escala Corner, que va a contar con dos versiones, hay una original y otra abreviada, también para padres y para profesores, y van a contener 10 preguntas, dando lugar al índice de hiperactividad. Y la escala Magallanes, que estas escalas permiten evaluar la presencia de síntomas característicos del trastorno y es básicamente, y lo vamos a ver ahorita, tiene un diseño que hace muy difícil identificar erróneamente a las personas con trastorno de déficit de atención. Aquí hay algunas imágenes de estas escalas. Tenemos la Corner para que vean más o menos cómo se ve. También tenemos la escala Basque y la de Midas, que como pueden ver es un manual como tal y habla de, esta es la escala de Magallanes. Entonces, la escala Magallanes es identificación de déficit de atención en niños, adolescentes y adultos. Y como pueden ver, tiene un manual de aplicación. Es por eso que es muy bueno para diagnosticar el trastorno. Y cuando ya hablamos de diagnósticos diferenciales, vamos a tener tres grandes, los clínicos, los ambientales y ya digamos los especialmente psiquiátricos, como son las encefalopatías en las clínicas postraumáticas y postinfecciosas, la epilepsia, los trastornos del sueño, los trastornos sensoriales, efectos secundarios de algunos fármacos, especialmente los broncodilatadores, antihistamínicos y anticonvulsivantes. Tenemos también efectos secundarios, perdón, disfunción tiroidea, intoxicación por plomo, la anemia ferropénica y algunos síndromes genéticos, por ejemplo, como el X frágil o el síndrome de Turner, nos van a hablar un poco de cómo estos trastornos clínicos pueden mimetizar un trastorno de déficit de atención y realmente no es la causa. Cuando hablamos a nivel ambiental, lo que ya vimos, estrés, negligencia, abuso infantil, malnutrición, inconsistencias en las pautas. Aquí hice un poco de estilos educativos, pero esto habla más de cuando realmente el niño no está recibiendo una educación saludable.
y hablamos del desajuste de la exigencia también. Y cuando ya es un poco más neuropsiquiátrico, vamos hacia trastornos del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, trastornos generalizados del comportamiento. Como ya habíamos hablado, el trastorno de ansiedad también puede mimetizar un poco el trastorno del estado de ánimo, depresión, etcétera, abuso de sustancias y el trastorno del espectro autista. Entonces, siempre es importante que el diagnóstico lo hagamos y de manera integral y multidisciplinario, especialmente con neuropediatría. También nos podría ayudar mucho para descartar otras causas. Entonces, acá hay un pequeño caso clínico. No sé si alguien del público quiera leerlo y les va a salir, así mismo como ya venía la dinámica, les van a salir las posibles respuestas para que lo respondan. ¿Alguien lo quiere leer? Manuel es un niño de 10 años quien está cursando segundo de primaria porque siempre ha tenido problemas con los maestros con respecto a las tareas y los parciales. A pesar de que se ha hablado múltiples veces con los padres, Manuel no mejora y su rendimiento va decayendo cada vez más. Ahora tiene problemas de conducta con los maestros y sus compañeros. Agrede físicamente a sus pares, no puede mantenerse en su lugar en clase y no realiza las actividades básicas que se esperan para su edad. Adicionalmente, ha agredido a su niñera en casa y no se comporta con sus padres en la calle. Ante esto, la institución educativa ha dado un ultimátum a los padres. Van a expulsar a Manuel por sus problemas comportamentales y académicos. Además, la niñera ha decidido renunciar. Según lo anterior, ¿cómo clasificaría la severidad pues, de trastorno, bueno, de TDAH de Manuel después de determinar que cumple con los criterios para un patrón mixto? Allí tienen las opciones. Muy bien, la mayoría, casi todos, súper bien, los felicito. Sí, es un trastorno grave. Manuel tiene una afectación importante en su contexto escolar y social. Lo podemos ver por, digamos, los comportamientos que tiene, el problema en la escuela de que lo van a expulsar y no solo eso, ya tiene, ya agrede físicamente a sus compañeros, agrede físicamente a figuras de autoridad, que en este caso puede ser la niñera, y pues ya también causa problemas a los padres. Entonces, pues realmente estamos viendo múltiples contextos que se están viendo afectados. Obviamente aquí se hace un énfasis en el escolar porque es de los más fáciles de identificar, pero sí, muy bien, tiene un trastorno clasificado como grave. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, vamos a hablar de algunos pilares que son importantes para este. El primero, la información adecuada a los padres de es increíblemente importante. Los padres normalmente se escandalizan cuando uno les habla de que sus hijos tienen un trastorno, sea el de déficit de atención, sea otro. Lo vimos en la charla de depresión. Es muy difícil para los padres afrontar de que su hijo tiene un problema. Entonces, pues realmente es importante explicarles de qué trata, cómo lo van a tratar, que hay opciones de tratamiento diferentes y que el niño puede tener la posibilidad de ser una persona 100% funcional. Entonces, que realmente no hay que tener miedo, hay que acompañarlos, hay que tener paciencia, hay que ser un pilar y pues básicamente un soporte para los niños que van a ir afrontando esta etapa y pues que van a entrar en un tratamiento. Hay que hacer llegar a los padres y a los profesores el conocimiento de que ni los unos ni los otros son los culpables, lo hablamos en fisiopatología, ni la forma que se educa a los niños en el colegio, a menos de que estemos hablando de educación pues cero saludable, o en casa no van a generar el trastorno. O sea, los padres no tienen la culpa, el niño no tiene la culpa, los profesores, perdón, no tienen la culpa. Es importante que también tengamos en cuenta de que este síndrome va a persistir siempre, es para toda la vida, no tiene una cura definitiva, pero sí tiene un tratamiento que ayuda a mejorar los síntomas y que estos pues van a ser personas completamente normales, completamente funcionales, que el niño sí va a lograr algo en la vida, porque esas son una de las preocupaciones que más aterran a los padres y que las mejores medicinas para ellos van a ser la paciencia, la comprensión, la ayuda y la firmeza de criterio de parte de los padres porque como vamos a ver, a pesar de que hay múltiples tratamientos farmacológicos, estos no siempre van a ser los ideales. Entonces, a partir de acá, vamos a soltar otra pequeña pregunta, porque esto también me parece importante cuando vamos a hablar de tratamiento y quiero que lo reintegren y lo recuerden. Entonces, para el tratamiento del trastorno es importante.
Súper bien, increíble, 100% contestaron. Perfecto. Realizar un manejo integral con toda la familia, especialmente el núcleo, padres e hijo o hijos, y para que se puedan tomar las mejores decisiones posibles. Entonces vamos a tener tres pilares en el tratamiento, todo integral, el tratamiento farmacológico, la terapia conductual y los medios educativos y de estimulación. Vamos con el tratamiento farmacológico. Vamos a tener que los medicamentos estimulantes o los psicoestimulantes son los más comúnmente recetados para tratar el déficit de atención e hiperactividad, porque estos medicamentos van a ayudar a mejorar los signos y síntomas de la falta de atención e hiperactividad a través de al aumentar la recaptación de los neurotransmisores que, como hablamos en fisiopatología, se encuentran disminuidos. Entonces vamos a tener dos grupos principales, las anfetaminas, que son algunos como por ejemplo el desetrine, el adrenal, entre otros, y el más importante, y por eso tiene una estrella, el metilfenidato. Estos van a ser derivados de las anfetaminas y ya vamos a hablar un poco más de ellos a profundidad. En ellos nos vamos a enfocar, como son el metilfenidato, famoso Ritalin, y el dexmetilfenidato, que es el Focalin. Tengamos en cuenta que los medicamentos estimulantes van a estar disponibles para formas de acción corta y de acción prolongada, y que los medicamentos pueden afectar a cada niño de manera diferente y que un niño puede responder bien a un medicamento, pero tal vez a otro no, o simplemente nunca responda al medicamento y nunca le guste. Entonces, por eso es importante siempre pensar en un tratamiento integral. Aquí hay una tabla, como pueden ver, hay múltiples fármacos que podemos utilizar para el manejo del trastorno. Van a estar los estimulantes de las anfetaminas, como ya les dije, y el metilfenidato a corto y acción intermedia, acción prolongada. Y vamos a tener fármacos no estimulantes que también se pueden utilizar, por ejemplo, el bupropión, que es un medicamento, pero se usa más en tercera línea, también algunos antidepresivos, incluso algunos antipsicóticos atípicos también se pueden utilizar, pero como dije, no están en primera línea y no son muy recomendados, pero siempre tengan en cuenta que se pueden utilizar. Entonces vamos a enfocarnos en el metilfenidato. El metilfenidato es un potente inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, dos de los neurotransmisores que hablamos que le hacen falta o están en déficit en este trastorno. Importante, como ya lo recalco, es un derivado de las anfetaminas que va a bloquear la captura de catecolaminas por las terminales de las células nerviosas, o sea, van a impedir que sean eliminadas del espacio sináptico. Y por lo mismo, estos neurotransmisores se van a encontrar extracelularmente más activos por más tiempo y por lo mismo van a aumentar significativamente la densidad de estos en las sinapsis neuronales. Tenemos que en general es bien tolerado, los efectos adversos se van a observar normalmente al principio del tratamiento y suelen ser transitorios, pero bueno, entre ellos vamos a tener la disminución del apetito, digamos, estados ansiosos de ánimo, disminución del sueño, cefaleas, dolor abdominal, boca seca, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de peso. Pero, ¿cuál es el problema acá? Y por eso le digo, uno de los más grandes miedos de cuando uno le habla a los padres de que le va a dar metilfenidato a sus hijos es, como lo recalqué varias veces, es un derivado de las anfetaminas, o sea, se habla de adicción. Normalmente asusta mucho a los padres porque ha habido muchos escándalos sobre que los estudiantes universitarios utilizan estos derivados para mantenerse concentrados por más tiempo y generan adicción. Pero normalmente, hay que aclarar esto a los padres, este medicamento no va a generar adicción a los hijos si son ellos quienes controlan las dosis del medicamento y quienes son ellos quienes se ajustan a cómo este medicamento debe ser dosificado. O sea, si el niño no recibe altas dosis del medicamento o cambios constantes en digamos, en la dosificación, en la frecuencia con la que van a tener, el efecto va a ser constante y no va a generar adicción. Y eso es muy importante siempre explicárselo a los padres. Generalmente la adicción se va a desarrollar por un mal uso de la molécula, normalmente aumentando la dosis de formas indiscriminadas para obtener mejor efecto y básicamente aumentamos el umbral de acción. Entonces, pues básicamente no está generando efecto. Estamos tolerando el fármaco y necesita más dosis y así se genera la adicción. Pero por lo mismo, si los padres controlan bien la dosificación y se ajustan a los planes médicos, el niño no va a generar adicción. Entonces, cuando hablamos de metilfenidato, es importante rutas para el manejo de este fármaco, que son la hipersensibilidad, la ansiedad, tensión o agitación severas, el glaucoma, hipertiroidismo, angina de pecho grave, arritmias cardíacas, tirotoxicosis, hipertiroidismo y epilepsia no controlada. Entonces, normalmente vamos a tener que en niños a partir de los 6 años y adolescentes, y esto lo recargo porque a partir de los 6 años, en niños menores de 6 años, que digamos se hizo el diagnóstico, aunque no es recomendado, pero se hizo el diagnóstico, no se da manejo farmacológico.
no se saben qué efectos tengan sobre él. Cochrane publicó un estudio en 2018 donde realmente reiteran que en niños menores de 6 años no se debería utilizar este fármaco y ningún fármaco realmente porque son un grupo etario muy complicado de manejar, es un grupo etario que no se ha estudiado, digamos, de forma clara y por eso no debemos utilizar fármacos en ellos, no sabemos qué efectos puedan tener. Entonces iniciamos nuevamente con dosis de 5 miligramos una o dos veces al día en múltiples tomas. Vamos incrementando de 5 a 10 miligramos semanales con una dosis tope de máximo 60 miligramos. Y cuando hablamos de adultos, aunque como tal el metilfenidato no está recomendado para manejo en adultos, sí se puede utilizar y tenemos que la dosis diaria media es de 20 a 30 miligramos en múltiples tomas de 2 a 3 al día y que cuando hablamos de dosis prolongadas, o sea, de acción prolongada, vamos a tener que la dosis inicial va a ser cuando ya el paciente está tomando metilfenidato y decide que no le gusta estar tomándose 2 o 3 veces una pasta, sino que prefiere tomarse una al día y ya, que vamos a empezar con 12 a 36 miligramos al día, o sea, una vez al día, y vamos a ir incrementando 18 miligramos por semana hasta llegar a un tope de máximo 108 miligramos. Algunas consideraciones. Entonces, el manejo farmacológico no es el pilar para el tratamiento del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Esto es súper importante. No es el eje central, no es que a todos los niños le vamos a dar pastas indiscriminadamente, sino que se van a utilizar cuando se requiere que el niño preste atención. Algunos especialistas recomiendan utilizarlo solo de lunes a viernes, que es el niño que va a ir al colegio, y los fines de semana, vacaciones, festivos, etcétera, que realmente no se requiera que el niño esté tomando el fármaco o esté prestando atención, pues se le quite y va mejor ahí. Incluso se puede suspender si el niño tiene mejoría con formas como la psicoterapia y la educación. Si vemos que con la psicoterapia al niño le va fantástico y le va, o sea, increíble y va muchísimo mejor, podemos intentar quitar el fármaco y ver cómo sigue y si definitivamente el niño va bien sin el medicamento, no lo podemos, no es necesario que lo volvamos a reintegrar en el tratamiento. Y si desde el principio el niño muestra resultados positivos con solo la psicoterapia, mejor, ni lo inicien. Entonces acá vamos a tener también otra pequeña pregunta sobre el manejo farmacológico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo farmacológico? Súper bien. Iniciar con metilfenidato, recordando que este no es el pilar del tratamiento y que se debe realizar un manejo integral. No es necesario argumentar más esa respuesta. Entonces acá vamos a tener un pequeño algoritmo de parte de la Escuela Latinoamericana, pues para el manejo integral de escolares con el trastorno de déficit de atención. Vamos a tener que la etapa de cero es básicamente pues el diagnóstico, todo lo que hablamos, que tiene que ser multiformal, tiene que ser básicamente con diferentes especialistas, descartando otras patologías, etcétera. En la etapa uno vamos a empezar, como dice, metilfenidato o una anfetamina en su caso y evaluar la respuesta que se tiene. Si el niño tiene una respuesta parcial o no tiene respuesta en 2 semanas, podemos pasar a la segunda línea, que es la atomoxetina, que va a ser un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, indicado exclusivamente para el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a pesar de que este es un antidepresivo. Normalmente, pero no tiene efectos como clínicos estudiados para el efecto de antidepresión, sino que normalmente se utiliza para este y ese va a ser nuestra segunda línea. Y pues ya normalmente podemos ir escalonando a diferentes fármacos, como les dije, bupropión u otros antidepresivos, cuando ya realmente vemos que tenemos que ir escalando las etapas porque el niño simplemente no tiene respuesta o incluso considerar realmente si es necesario el tratamiento farmacológico. Ya para ir finalizando, tenemos la terapia conductual. La Asociación Americana de Pediatría recomienda que los médicos indiquen esta terapia como primera línea, como ya les había dicho antes, para niños en edad preescolar, o sea, niños que hayan sido diagnosticados a los 6 años o menos. Entonces, con este trastorno es muchísimo mejor, es menos, digamos, peligrosa que estar probando fármacos con ellos. Y para los niños de más de 6 años, esta terapia tiene que ser parte importante del tratamiento y recomienda su uso conjunto con los medicamentos si es necesario utilizarlos. Entonces vamos a tener que enfocar diferentes partes. La primera es la captación, la capacitación de los padres en terapia conductual. Vamos a tener también el manejo de la conducta en el aula. Como les dije, es importante integrar los diferentes contextos del niño. Las intervenciones con pares centradas
enfocadas en la conducta, o sea, el niño cómo se va a desarrollar con otros niños de su edad, la capacitación de las habilidades organizativas, importante, y la combinación de tratamientos pues conductuales también. Entonces es importante por diferentes razones. La primera es que le da a los padres las habilidades y las estrategias para ayudar a su hijo y que ha demostrado ser tan eficaz como los medicamentos para tratar el TDAH en niños pequeños y que los niños pequeños pues tienen más efectos a los medicamentos y que por lo mismo es que es el pilar de tratamiento de menores de 6 años. Y ya vamos a tener unas últimas recomendaciones en los medios educativos y de estimulación. Normalmente hay muchas técnicas que los padres y maestros pueden utilizar en el hogar y en la escuela. El Centro de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, nos indica algunas, como por ejemplo crear una rutina, estimular el orden, limitar las opciones que vaya a tener el niño sin, eh, digamos, excluir el hecho de que el niño pueda decidir. ¿A qué se refiere esto? O sea, es tipo, ¿qué quieres cenar hoy? ¿Pizza o pollo? Entonces, que el niño diga, yo quiero pizza, pero nada más están esas dos opciones. El niño decide, pero tiene opciones limitadas. Puede utilizar metas y recompensas. Este lo recomiendo mucho. Muchas personas con las que yo he pues convivido que tienen este trastorno, esa es una de las mejores pues costumbres que agarraron y que más les gusta, es utilizar metas y recompensas. Normalmente lo hacen con un cuadro donde tienen todas las tareas que tienen que realizar en el día y, por ejemplo, les ponen un sticker o lo resaltan con su color favorito cuando lo han logrado y eso, aunque no lo crean, sí ayuda mucho a estimular pues toda la parte como de recompensa y pues los fines de semana si completaron todas sus tareas se dan un premio, por ejemplo, ir a comer en su restaurante favorito o hacer algo que siempre han querido hacer, etcétera. Vamos a limitar las distracciones. Hay juguetes especiales normalmente recomendados para pacientes con hiperactividad. Es normalmente para jugueteo de manos y pies. Por ejemplo, el que tienen abajo de la imagen es un juguetito que es para como mover teclas y rueditas y cosas de esas y eso ayuda mucho a los niños a liberar energía, mantener la disciplina en casa, obviamente sin llegar al abuso y mantener el estilo de vida saludable que tiene que tener todo niño. Y acá, pues, una última pregunta para concluir la charla. Súper bien. Es el pilar del tratamiento y la primera línea para niños menores de 6 años. La terapia conductual siempre será nuestra primera opción antes que el manejo farmacológico. Y básicamente acá, pues, conclusiones. Me gustaría, si alguno realmente quiere hacerlo, lo pueden hacer por el chat o pueden prender el micrófono. Si les gustaría como opinar sobre esa patología, qué les gustó, qué les quedó y también para ir abriendo el espacio de preguntas. Bueno, creo que no hay nadie que lo quiera hacer, no se preocupen. Y bueno, si damos concluida la charla, no sé si tengan alguna duda para la doctora que se encuentra con nosotros, algún comentario. Bueno, listo. Entonces, como no quedaron dudas, bueno, sí. ¿Cómo es el manejo escolar en niños con trastorno de déficit de atención grave? No sé si la doctora quisiera como responder esa pregunta. Claro que sí, Victoria. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de responder la pregunta, quiero felicitarte, una charla muy completa que da cuenta de una investigación exhaustiva de este trastorno eh, y que da mucha información. Muy buena la pregunta de Santiago, porque digamos que no resulta fácil el manejo de niños con TDAH grave en el ámbito escolar y eso tiene que ver mucho
con las estrategias que pueda tener el colegio dependiendo del estilo del colegio, porque hay que tener claro que no todos los colegios son para todos los niños, y específicamente con los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad, ojalá estén inmersos en instituciones educativas que tengan la capacidad de hacer las acomodaciones necesarias para estos niños sin que eso genere una dificultad mayor digamos, en el funcionamiento del aula. Hay colegios muy pilosos en eso y que entienden y muy apoyados de los profesionales externos al colegio, entienden que, por ejemplo, estos niños necesitan, frente a unas pruebas específicas o al examen, necesitan unos 20 minuticos más que el promedio y le dan esa acomodación. O, por ejemplo, niños que, recomendaciones que se le dan a los profesores con que, por ejemplo, si nos damos cuenta que este chiquito solamente dura 20 minutos su span de atención, a los 20 minutos el profesor lo hace levantarse, pero no con la idea de estigmatizarlo, sino con la idea, por ejemplo, de que lo ayude a repartir hojas. Entonces, párate, fulanito, párate y ayúdame a repartir estas hojas. ¿Qué pasa con ese tipo de estrategias? El niño se siente reconocido por parte de su profesor y de alguna manera no se da cuenta que lo que está haciendo el profesor es permitiendo que con un ejercicio motor, ¿no? El niño se para, hace una descarga motora y cuando se sienta después de haber repartido las hojas, tiene mejores niveles de atención. Hay una serie de estrategias, hay muchísimas estrategias como estas que les estoy contando, y que se van a implementar en los colegios en la medida en que el colegio tenga la capacidad de hacerlo. No todos los formatos de los colegios tienen esta capacidad. Luego es muy importante a la hora de decidir el colegio para un niño con TDAH grave, que tenga estas posibilidades de manejos y de acomodaciones según las necesidades. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, buenas noches. Primero, gracias por la charla. Estuvo muy chévere y muy completa. Y tenía una pregunta para la doctora. Hablando del ámbito clínicamente, eh, digamos que se me hace muy difícil concebir que nosotros podamos realmente hacer un contacto con los profesores o con, por ejemplo, la gente que cuida a los niños, ¿sí me entienden? O sea, como ese ámbito, digamos, un poco más integral, que no sean solo los papás. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo podemos lograr realmente saber si el niño tiene ciertas características o no, teniendo en cuenta que pues la mayoría de niños son muy descuidados por los padres o sí, como que no están muy pendientes y las personas que realmente lo conocen, pues dudo mucho que sean los que lo lleven a la consulta o tengan un contacto con el médico como tal? Bueno, tú estás poniendo sobre la mesa una serie de dificultades que se nos plantean a la hora de hacer el diagnóstico ya en la práctica. Si estamos en escenarios ideales, y con eso te estoy diciendo, si estamos en escenarios donde el sistema de salud te permite no te restringe tanto, la idea sí es hacer una evaluación en la que tú puedas, por ejemplo, y se hace, por ejemplo, mandar las escalas al colegio, ¿no? Hacer que los papás llenen la escala y que tú recibas esa documentación en el marco del proceso de la evaluación para hacer el diagnóstico del niño. ¿Por qué te digo que es en escenarios ideales? Porque muchas veces nuestro sistema de salud plantea los desafíos de los que tú estás hablando, y es que o lo lleva la abuelita que no tiene ni idea digamos, de todo el contexto en el que se mueve el niño, no tenemos información de los colegios, luego ahí buena parte de la observación clínica empieza a tener una relevancia muy importante, y sí es muy bueno, y lo resaltó Victoria en varias oportunidades, hacer un diagnóstico, ojalá a partir de un equipo terapéutico donde se incluya un neuropediatra, donde ojalá tengamos pruebas neuropsicológicas, donde dependiendo del momento del desarrollo en el que está, pueda solicitar, por ejemplo, una valoración por terapia ocupacional que te puede, por ejemplo, indicar que esto tiene más que ver con otro tipo de situaciones que tienen que ver con inmadureces en canales de desarrollo y no necesariamente un TDAH que vaya para un TDAH grave o fijo.
Entonces, digamos que dependiendo del contexto en el que te muevas como médico, tienes que, digamos, optimizar de alguna manera los recursos que te da el sistema, ojalá sí para pedir la mayor cantidad de evidencia diferente a lo que te llega al consultorio exclusivamente para poder hacer un diagnóstico, ojalá lo más cercano posible. Aprovecho además tu pregunta para hacer algunas precisiones con respecto a la conferencia de Victoria, que vuelvo y digo, muy buena. Eso que tú estás diciendo es muy importante porque el hecho de que no hagamos diagnósticos en los niños antes de los 6 años no quiere decir que no evaluemos niños antes de los 6 años, porque claramente cuando el niño va para un TDAH, los síntomas sí se presentan antes de los 6 años. Es con mucha frecuencia uno puede, digamos, sospechar esto va para un diagnóstico más adelante de un TDAH y se pueden hacer unos manejos iniciales antes de concretar el diagnóstico del TDAH. Entonces es muy importante tener eso presente, no hacer diagnósticos exclusivamente a partir de criterios o únicamente a partir de escalas, porque corremos el riesgo de no considerar los contextos en los que se mueve el niño y falsear un poco el diagnóstico, que era un poco lo que estaba diciendo Victoria. Hay una cosa con respecto a las comorbilidades y ojo con que se nos quede como que la única o la mayor comorbilidad es el trastorno de uso de sustancias, porque si bien esto es cierto, ya cuando el diagnóstico ha tenido un recorrido importante en la vida del niño y termina siendo una de las posibles evoluciones, ¿no? Hacia las cuales llega el diagnóstico, este trastorno, sin que se haya tratado. Entonces, si no se trata, uno de los mayores riesgos es que haga un trastorno de uso de sustancias. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de niños alrededor de los 8 o 9 años, probablemente es mucho más frecuente como comorbilidad los trastornos de conducta o los trastornos oposicionistas desafiantes. Digamos, un comentario particular con respecto al tratamiento farmacológico. Me parece muy importante el mensaje que da Victoria con respecto a que no es el pilar del tratamiento, es decir, no metámonos en la cabeza que no se trata de hacer la forma de metilfenidato y vuelvan en un mes, porque no estamos favoreciendo los procesos de desarrollo que eventualmente van a poder ayudar al niño a superar este diagnóstico. Hacen parte de un tratamiento integral, pero en muchísimos casos resultan, digamos que, muy favorables en cuanto a respuesta terapéutica. Es un manejo sintomático, pero créanme que cuando uno, digamos que controla la sintomatología, aumenta la motivación del niño en términos de aprendizaje y en términos de comportamiento. Y eso mejora el funcionamiento en las diferentes áreas en las que se mueve el niño. No es un diagnóstico necesariamente para toda la vida. De hecho, un altísimo porcentaje de los niños que son diagnosticados con TDAH tienen síntomas residuales en la adultez y estamos hablando de casi el 60% de los niños, pero sí hay un porcentaje alrededor del 25% que que terminan, digamos que madurando los procesos de desarrollo y es como si el diagnóstico desapareciera más adelante. No es lo más frecuente, vuelvo y les digo, un altísimo porcentaje tiene síntomas residuales tanto en la adolescencia como en la adultez con diferentes niveles y gravedades, severidades de esta sintomatología, pero es un diagnóstico que sí puede con el desarrollo jalarse y sobre todo con un tratamiento adecuado porque jala procesos de neurodesarrollo y hay un porcentaje que sí se mejoran con el tiempo. Listo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Queda alguna duda? Bueno, creo que no. Entonces damos por concluida la charla. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y para los miembros activos, la palabra para la asistencia es inatención. ¿Listo? También nos envía en el chat por si acaso. Bueno, muchísimas gracias, doctoras. Gracias, chicos. Felicitaciones, Victoria, y un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Chao.